Y en este momento nos da mucho gusto darle la bienvenida a todos ustedes que a través de las redes sociales, internet, YouTube, están conectados. Estamos en vivo ahorita y nos dijeron que más de 45,000 personas en la mañana se conectaron y oyeron la conferencia. Así que pues de diferentes partes, ¿verdad?, de la República están ahorita conectados. Les damos la bienvenida. Nos da mucho gusto que a través de la distancia puedan ustedes tener amor por la palabra de Dios. Los que traen su Biblia les pido que la abran en el capítulo 24 del libro del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 24. Y una de las preguntas más importantes que nos encontramos en la generación, en el siglo XXI en el cual nos encontramos, es: ¿realmente la iglesia o realmente el mundo se encuentra al borde del caos? Al analizar lo que está sucediendo en el mundo, donde estamos viendo que Irán sigue produciendo el uranio 235, que es el elemento para fabricar las bombas atómicas y la época nuclear, al darnos cuenta la caída económica de Europa, donde ya España, Portugal, Grecia e Italia se encuentran en la bancarrota económica. Alemania está sobreviviendo junto con Francia en Europa. Inglaterra está a punto ya de cumplir el Brexit o la salida de la Unión Europea. Putin, el presidente de Rusia, está tratando de apoderarse del Medio Oriente, respaldado por China, por Siria, por Irán y por Turquía. Estados Unidos está tratando de independizarse y tener un nacionalismo donde pues no nos importa ya Europa, un poco más Israel. Y es un mundo caótico, es un mundo amenazador, donde también la famosa ideología de género ya se está comenzando a enseñar en las primarias, pervirtiendo a nuestros hijos menores de edad, diciéndole a un niño de 5 años que no tiene por qué ser niño si él no se siente niño, y que si siente niña, que se ponga una faldita y que use también el baño de las niñas. Estamos en un mundo muy feo, un mundo de mucha incertidumbre, un mundo donde el Dios de la Biblia, el creador del universo, el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, le interesa que nosotros, su pueblo, por lo menos, tengamos conciencia que nos encontramos en la orilla de un verdadero precipicio. El mundo está así como una espiral descendiendo y van a tocar fondo. La depravación, la inmoralidad, los divorcios, la economía, los gobiernos, ya no es el comunismo, socialismo, democracia, monarquías. Políticamente ya no saben las naciones qué sistema aplicar. Y en medio de todo este mare magnum de estrés, porque el estrés ahora, lo mencionamos en la mañana, es la enfermedad número 1 causante del 70% de los problemas mentales y físicos. El estrés es la enfermedad del siglo XXI, de acuerdo a la Clínica Mayo en Rochester y al Hospital Hopkins, que son dos de las instituciones más acreditadas médicamente en el mundo. Entonces, en medio de todo esto que estamos viviendo, podemos nosotros colocarnos o situarnos y poder realmente decir en qué época nos encontramos, y la Biblia nos da la respuesta. Ahorita, de los millones de volúmenes de literatura que existen en las librerías en el mundo, no existe un solo libro como la Biblia. Y en medio de los millones de volúmenes de literatura que existen, la Biblia es el único libro que nos presenta verdades absolutas, no relativas, y que nos da una guía cierta, seguro, con evidencias químicas, físicas, geográficas, antropológicas, paleontológicas, psicológicas, matemáticas, físicas, de la disciplina académica que tú me quieras mencionar, para que podamos tener la certeza
de que es el libro de los libros y que haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en medio de tantas tinieblas. En Mateo capítulo 24, hace 2000 años, los discípulos le hicieron 3 preguntas a Jesús. Y dice en el capítulo 24, versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hace 2000 años, como también ahora en el siglo XXI, nosotros damos mucha atención a las grandes construcciones, a las grandes catedrales. Por ejemplo, ustedes los que han ido a Florencia, en Italia, cuando vayan a Italia, allá tenemos una iglesia en Nápoles, desde hace como 10 años, tenemos misioneros en Italia. Fuimos a Florencia, que es al norte de Italia, y no se imaginan ustedes las catedrales con mosaicos italianos. Dices, esto es una obra de arte. Es impresionante la belleza arquitectónica de los edificios en Florencia y las catedrales que pertenecen a Roma y al Vaticano, de los millones de millones de millones de millones que se invirtieron en estas construcciones. Entonces nosotros somos muy dados a admirar eso y no hay nada de malo. Malo es cuando nosotros consideramos o creemos que en esas impresionantes construcciones no se encuentra Dios, porque cuando pertenecíamos a la religión anterior, todos nosotros, ¿verdad?, al catolicismo romano, nos enseñaron que al entrar a la iglesia, ahí está Dios, y saliendo de la iglesia, ¡viva Zapata! Ya Dios no está saliendo de la iglesia. Por entrar a la iglesia huele a incienso y ahí tienes que estar tranquilo. Y las señoras se ponen un velo porque ahí está Dios. Y la Biblia nos muestra todo lo contrario. Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, en aquel tiempo, los discípulos también estaban atraídos por el templo que el rey Herodes reconstruyó, que fue destruido. Primero, acuérdense, fue el tabernáculo, después Salomón construyó el templo y Herodes lo reconstruyó y era magnífico. Y Cristo anuncia que ese templo iba a ser derribado y se cumplió 70 años después, cuando el general Tito, hijo del emperador Vespasiano de Roma, llegó a Jerusalén y no dejó piedra sobre piedra. Entonces, respondiendo él en el versículo 2, les dijo: vean pues que no va a quedar piedra sobre piedra. Y estando sentado, versículo 3, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, ya fuera de toda la gente, y le hicieron 3 preguntas. La primera: ¿cuándo serán estas cosas? Número 2: ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera: ¿cuál es el fin del siglo? O sea, estamos interesados que nos digas cuándo va a acabar todas estas cosas, que hay alguna señal cuando tú vayas a regresar por nosotros, y finalmente, ¿qué señal hay para que tengamos la seguridad de que hemos llegado al final de los tiempos? Cristo contesta de estas 3 preguntas en el Evangelio de Mateo 24, 2 de ellas, y las otras las contesta en Lucas 21 y en Marcos capítulo 13. Entonces, quiero que vean ustedes las respuestas de Cristo para que podamos darnos cuenta que las primeras señales que Cristo nos muestra comenzaron a cumplirse casi 2000 años después, en el siglo XX. Y en el siglo XX comenzaron estas señales a cumplirse para anunciarnos que nos encontramos verdaderamente en los últimos días o en los últimos tiempos que la Biblia anunció antes de la segunda venida del Hijo de Dios. Respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie los engañe. Número 1, el engaño vendría al mundo
como jamás en la historia ha habido. Siempre los seres humanos hemos sido engañados. Tuve, por ejemplo, a un show de David Copperfield, que es un mago muy famoso, y no puedes explicarte que de repente está hablando aquí Copperfield y de repente en segundos aparece ahí y lo ves y es él. Y de repente está a la derecha y otros voltean para atrás y se apareció atrás de toda la gente. Y la gente comienza a preguntarse, ¿será un desdoblamiento? ¿Qué es lo que está pasando? Y no nos damos cuenta que detrás de los trucos de los magos se encuentran espejos y se encuentran cosas que el ojo no alcanza a percibir, pero que somos engañados y creemos que ahí está, o son 4 David Copperfields los que estamos viendo. Hace algún tiempo mi esposa y yo asistimos en un teatro de Nueva York a oír a esta cantante muy famosa, Celine Dion. Y estaba Celine Dion cantando con un trompetista negrito muy famoso, ciego, ¿verdad? Ray Charles. Y yo volteé con mi esposa y le dije, oye, Ray Charles está muerto. Y ahí estaba Celine Dion cantando junto con él, y él se volteaba y parecía que le estaba viendo a ella y que estaban los dos cantando. Y en ese momento dices, bueno, ¿qué? ¿Resucitó? ¿Cómo puede haber un truco donde lo estás viendo que está tocando a 10 metros frente de ti y es real, es Ray Charles? Entonces vemos que todos estos son hologramas que se pueden ya falsificar y engañar a la gente, aunque todo el mundo sabía que pues claro que no era un resucitado, era un truco y se escondía algo detrás de lo que estamos viendo, ¿no? Pero me refiero a qué fácil el ojo puede ser engañado. Ahora, ¿qué podemos decir de los falsos líderes y de los falsos apóstoles y de los falsos profetas que han surgido a través de la historia? Tenemos, por ejemplo, al fundador de los mormones. La iglesia de los santos de los últimos días, es la iglesia mormona. ¿Saben cómo comenzó? Todas las sectas comienzan con líderes que dijeron que tuvieron visiones, apariciones o sueños, y que alguien o un ángel les dijo que eran los escogidos, que era la iglesia verdadera de Jesucristo. José Smith, en 1880 más o menos del siglo XIX, dijo que se le apareció un ángel que se llamaba Moroni, y el ángel le dijo, ve a una montaña cerca de aquí y vas a encontrar unas tablas escritas en egipcio cuneiforme. Y cuando José Smith las tradujo, de ahí salió el libro del Mormón. Pero cuando él llegó a su casa, le dijo a su esposa, mi amor, el ángel me dio otro recado para ti. Sí, mi amorcito, ¿qué te dijo? Que no eres la única y que necesito tener 4, 10 o 15 esposas. Digo, yo llego ahorita a mi esposa y le digo eso, que se me apareció un ángel y duermo en el suelo o en la perrera y desde mañana puras croquetas para comer, ¿verdad? Digo, por el amor de Dios. Pero sin embargo la esposa lo creyó cuando él vio con las tablas que era verdad, y nació la iglesia de los mormones. Los mormones no creen que Jesucristo sea Dios, ¿verdad? No creen en el infierno, no creen en tantas cosas que son básicas para la salvación. Y así tenemos en el siglo XX todos los que han surgido. Un Jim Jones, no sé cuántos de ustedes oyeron en 1978 que este pastor, entre comillas pastor, se llevó a 1000 personas a la Guyana junto a Venezuela y les dijo que el mundo se iba a acabar, y todos se fueron con él. Y cuando comenzaron los senadores norteamericanos a mandar a investigar, y periodistas, qué estaba pasando con 1000 personas que desaparecieron y que supuestamente estaban en el milenio ahí en la Guyana, él se dio cuenta que había acabado sus mentiras y envenenó a las 1000 personas poniendo Kool-Aid y veneno en el Kool-Aid, y él acabó dándose un balazo en la cabeza. Lo David Koresh en Waco, Texas, incendió todo el departamento que tenía porque él comenzó a decir que era el ángel del Apocalipsis. Juan Carlos Miranda, hace algunos años, de la iglesia
creyendo en la gracia, lo pueden encontrar en internet, no para que lo sigas porque ya se murió también. Dijo que él era el anticristo. A los 3 meses dijo que él era el Cristo. A los 6 meses mandó marcar con el 666 a todos los de la iglesia. Y nos preguntamos, ¿por qué lo siguieron? ¿Por qué siguieron a los mormones? ¿Por qué siguen a José Smith? ¿Por qué siguieron esas personas a la Guyana? ¿Por qué somos tan fáciles de ser engañados? ¿Cómo es posible, verdad, que millones de personas sigan al Papa en el Vaticano? Y tienen la misma Biblia que nosotros en algunos otros libros. Y tú les muestras, verdad, que Él no es Dios. Y que no puede ser la única iglesia verdadera. Y que la salvación no se encuentra en la iglesia, se encuentra en la persona de Jesucristo. ¿Cómo es que tantas millones de personas son tan fácilmente engañadas? Y dejamos el lado religioso. 1942-43 se levanta Hitler en Alemania y engaña a 85 millones de alemanes que no eran indígenas, como decía Cantinflas, no eran deslustrados ni desleídos, personas inteligentes, físicos, matemáticos, astrónomos, abogados, médicos. 85 personas cultas fueron engañadas de que él era el Mesías que sacaría a Alemania. Y cuando llegan los aliados en 1945 a Berlín, descubren los horrores y los crímenes de los nazis. Después de que pasó esto, decían todos los sobrevivientes, ¿cómo es posible que le hayamos creído con sus discursos cuando no pudimos discernir que era un hombre completamente endemoniado? ¿Cómo es posible que le hayan creído a José Stalin, a Saddam Hussein, a Fidel Castro y a todo Mao Zedong y a todos los líderes a través de la historia cuya sangre fue derramada en el siglo XX por más de 150 millones de personas? Todos estos líderes que yo les menciono fueron los que más sangre derramaron en el siglo XX. Miren que no sean engañados. Ahora viene una pregunta muy importante. Si este engaño ha prevalecido más que nunca en el siglo XX, no se imaginan lo que el anticristo hará. El anticristo va a hacer señales, sanidades, apariciones, que va a convencer a los seres humanos que Él es un hombre sobrenatural. Muchos lo van a considerar un extraterrestre, pero el mundo se acerca poco a poquito a ser mucho más fácilmente engañado que hace 10 años, que hace 30 años y que hace 50 años. Es el mundo en que nos encontramos. Pónganle una marca a Mateo 24 y vean rápidamente en la primera carta de Juan. Primera de Juan, no el Evangelio de Juan. Está antes del Apocalipsis, para que no se vayan a Éxodo. Primera de Juan, capítulo 4. El apóstol escribió estas palabras en el versículo 5. Primera de Juan 4:5. Y dice el apóstol Juan: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos, ¿qué cosa? Dos espíritus: el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cómo podemos nosotros los cristianos evitar ser engañados? Porque a nuestras iglesias se han infiltrado falsos predicadores, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, y la Biblia nos lo dice. Entonces no nos desilusionemos. Ay, pues porque esto y este pastor cayó en adulterio, y este pastor engañó, y este pastor está haciendo señales que todo el mundo se da cuenta que es un engaño, y comienzan muchos cristianos. Al contrario, son señales que nos encontramos verdaderamente en la última generación.
Hace algunas semanas en Estados Unidos, en California, capturaron a un líder de una secta que se llama La Luz del Mundo. Esta secta no es cristiana, nunca ha sido cristiana, pero los medios de comunicación, claro que muchos persiguen a los cristianos, dijeron, pues es una iglesia evangélica también, y no tiene nada de cristiana la iglesia La Luz del Mundo. ¿Por qué? El papá de este Nazón, el que está preso por pederastia en California, tenía un trono y en Guadalajara es su sede. Y hace ya como 15 o 20 años me acuerdo que alguien me invitó y pasamos por afuera, y desde afuera pudimos ver el trono donde se sentaba el papá. Era un trono con 15 muchachas a la derecha, 15 doncellas a la izquierda, y él entraba así como un dios y toda la gente adorándolo. Desde ahí te das cuenta que no son cristianos. Dios nos ha librado de la idolatría y de adorar a ningún hombre. Bueno, el papá no fue capturado, violó a 4 mujeres el papá, pero partidos políticos mexicanos lo protegieron, y ahora al hijo, una semana antes de que lo agarraran en California, ya tenía el FBI noticias que era un pederasta, que estaba violando a las niñas, que las desnudaba, que les hacía cosas terribles, etcétera, etcétera. Pero en México nunca lo iban a meter a la cárcel. Pero el hacha del juicio cayó y en Estados Unidos ya no se salvó. La juez le puso una fianza de $100 millones para que nadie lo sacara, porque tienen muchos fondos económicos, y ahora lo más seguro es que le den cadena perpetua. ¿Cómo es posible que tanta gente sea engañada y aún muchos sigan creyendo que él es inocente, cuando en Estados Unidos jamás te meten a la cárcel como en México? En México primero te meten y después averiguan. Como decía Pancho Villa, mátenlo, después averiguan. En Estados Unidos no. En Estados Unidos tú eres culpable hasta que se demuestre tu culpabilidad, y hasta que se muestre tu culpabilidad tú puedes estar libre en tu casa. Entonces, cuando a una persona como estas no la dejan salir, es porque ya tiene los pelos en la lengua, en la mano. Entonces vivimos un mundo muy feo de engaño. Miren que nadie los engaña. En el año 2001, ¿qué sucedió con la iglesia evangélica cristiana? ¿De qué manera nos hemos sido nosotros infiltrados? En el año 2001, en California, había un pastor que se acercó a una mujer, entre comillas profeta, y le puso las manos y le dijo: tú eres el fundador de la coalición apostólica del siglo XXI. Damas y caballeros, santos de Dios, durante 2000 años nadie se atrevió a llamarse apóstol, más que los de la Luz del Mundo, que es apóstol, y la iglesia romana. Jamás ningún misionero, predicador, maestro, en 2000 años de historia, ni los padres de la iglesia se atrevieron a adjudicarse el título de apóstol. Y no es coincidencia que estemos en el siglo XXI y que veamos nosotros la grande infiltración que hay ahora, cuando nos presentan a muchas personas como los apóstoles de Dios, usando Efesios 4, 11 y 12, que Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Sin embargo, en el capítulo 2 de Efesios, versículo 21 y 22, dice la Biblia que los apóstoles de Cristo fueron el cimiento de la iglesia. Pedro, Juan, Santiago, Pablo son el cimiento que pusieron para que la iglesia fuera construida sobre ese cimiento, y nunca puedes poner 2 cimientos. Y las condiciones para ser apóstol eran que hubieran estado con Cristo desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. Entonces, yo ahorita que viajo por todos lados del mundo, hermano, le presento al apóstol y le digo: ¿quién te nombró apóstol, hijo? Cálmate, Malaquías. ¿Quién te nombró? No, pues es que, y ahora somos más que los pastores. ¿De dónde sacaron ahora que son apóstoles, Virgen de la Macarena? La Biblia nos llama que somos siervos inútiles. ¿Por qué ese deseo de ponerte un título que no te corresponde?
que les corresponde. Como le digo, fíjate que en Apocalipsis 21 no encontré tu nombre, Pancho. Ahí están los nombres de los apóstoles y tú no estás ahí. Y Pablo dijo que él era el último de los apóstoles, 1 Corintios 15. Entonces no fue Pablo el último, fue un mentiroso. Nos encontramos un mundo muy difícil. ¿Y por qué es el engaño? Porque oyen a las personas que no son de Dios. Y este libro, haríamos bien en estar atentos a estar como una lámpara que alumbra en lugar oscuro. Estamos en un mundo donde ahora también ya surgen profetas. ¿Saben ustedes que en el Antiguo Testamento los profetas, la palabra Nabí, apúntalo con B chica, Nabí, era la palabra hebrea para los profetas? Y en el Antiguo Testamento los profetas eran personas que tenían visiones o tenían revelaciones de Dios para anunciar el futuro. Y la Biblia termina en Apocalipsis 22 con estas palabras: ya nadie le puede agregar nada a esto. Nadie le puede quitar una sola palabra a los 66 libros que forman el compendio de la Biblia. Entonces, en el Nuevo Testamento, los profetas no son como en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los apóstoles terminaron la revelación de Dios. Y todo lo que Dios quiere decirnos del infierno, del cielo, del futuro, de los ángeles, ya está aquí. Ya no hay más revelaciones. La revelación está completa. Y cuando alguien llegue y me dice, tengo una nueva revelación, yo siempre le he dicho, ponle ahí segunda de Pancho 3:1 y se lo pegas a la Biblia. Porque si hay más revelaciones, no está completa la Biblia. Y la Biblia dice que ya no podemos agregarle nada ni quitarle nada. En Gálatas 1:6-8 Pablo dice, si a alguien, un ángel que se te aparezca y te diga algo que no está en la Biblia, sea anatema. Entonces el profeta del Nuevo Testamento, ¿quién es? 1 Corintios 14:3, los que hablan para edificar, consolar y ¿qué cosa dice? Y exhortar. Entonces cualquiera de nosotros que hable con la palabra de Dios y que hable la Biblia y que diga, Armando, tengo un versículo para ti, Jeremías 29:11, Dios tiene para ti tus pensamientos y Dios quiere que tú sepas que Él te quiere prosperar. Y en ese momento la palabra que me está diciendo, yo siento en mi corazón que yo la siento, esa persona no me está profetizando el futuro, me está citando algo que va de acuerdo en ese momento con la situación que estoy atravesando. Se llama palabra de conocimiento. Pero ten cuidado cuando alguien te diga, el Señor me dijo que la semana que entra va a haber una muchacha entrando con vestido verde y va a ser tu próxima esposa. O quiero decirles a ustedes que el Señor me dice que el presidente de Ecuador va a ser una mujer y que este profeta va a acabar y que este año se muere Maduro y que este año se muere todas estas cosas yo siempre les he llamado marihuanadas. Como un volcán hierve en mi corazón por dentro al ver tantas tonterías, de tanta ignorancia de la Biblia. Estamos llenos de falsos apóstoles, de falsos profetas, de falsas profecías. Y el pueblo de Dios sigue siendo engañado. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque ni hoy en la mañana vinieron a las conferencias. Ni anoche tampoco. Allá los vieron en Caleta, caminando por la playa, otros en la Roqueta andaban por allá. No, en serio, el pueblo de Dios ya no tiene hambre de la Biblia. Se conforman con venir el domingo a oír una torta de milanesa que hoy es un mensaje y de lunes, martes, miércoles y jueves ni a los estudios vienen ni a los discipulados y esos van a ser engañados. Número 1, miren que no sean engañados. El engaño está ya latente en el mundo entero, dentro de la iglesia. En segundo lugar, Mateo 24, dice el versículo 5, vendrán muchos otra vez en mi nombre diciendo, ¿qué cosa? Yo soy el Cristo. ¿Qué significa la palabra Cristo? Yo soy aquel que cada noche te persigue.
estamos llenos en el siglo XX, todos estos hombres del siglo XX, todos los dictadores que se han levantado. ¿Por qué se han levantado? Porque el pueblo cree que un hombre puede cambiar un país. Y todos los líderes populistas prometen exactamente lo mismo: resolver la pobreza, quitar la pobreza, darles dinero a los viejitos, a los que no trabajan, darles dinero, etcétera, etcétera. Y todo esto viene de toda una ideología que se llama el socialismo, que comenzó en 1990 con el Foro de San Pablo, con el presidente Lula, que se juntaron todos los líderes y entonces todo se extendió por toda Sudamérica y seguimos esperando Mesías. Y no solamente aquí en México, en Estados Unidos, en Guatemala, en España, siempre el pueblo cree que un hombre va a sacar del basurero, o va a sacar de las ruinas o de la pobreza a la nación entera. Y todos ellos son hombres como tú y como yo, que no tienen el poder ni son Mesías. Estamos llenos en todos los países de líderes que le prometen al pueblo acabar con las cosas que nunca se van a acabar. Hasta que Cristo venga, la pobreza prevalecerá. Hasta que Cristo venga, lo vamos a ver, habrá guerras. Hasta que Cristo venga, habrá prostitución, habrá homosexualismo, habrá robos, habrá secuestros, habrá crímenes. La iglesia no va a acabar con el mal. La iglesia es la sal de la tierra. Y la sal, ¿verdad?, no es para acabar con la carne. Tú le pones sal a la carne, evitas la corrupción de la carne temporalmente. Entonces no fuimos nosotros la iglesia para acabar con la prostitución, o acabar con la pobreza, o acabar con el crimen. Nos mandó Dios a detener la maldad lo más que podamos con nuestro testimonio. En tu casa, en tu escuela, en tu trabajo. Ese es el testimonio de la iglesia. En mi familia, por ejemplo, si mi hermano que primero se convirtió no se hubiera convertido, yo tal vez estaría muerto, yo creo. Porque yo pertenecí al Partido Comunista antes de ser cristiano, y nos persiguieron, nos torturaron, ¿verdad? Y ustedes no se imaginan todo lo que yo atravesé antes de convencerme que una revolución social no iba a cambiar a ningún país. Se necesitaba una revolución, pero de carácter espiritual, no armada ni mucho menos. Y el Che Guevara tenía así arriba en mi cama una foto del Che Guevara, y era mi máximo, ¿verdad? Y toda la revolución y esto y el otro, y vamos a esto y vamos por acá, porque somos idealistas los jóvenes. Bueno, éramos, ¿verdad? Hasta que te llegas a dar cuenta, ¿verdad?, que ese idealismo es inexistente, es una utopía. No existe en el mundo, no es Disneylandia, es como la canción de los Beatles, Only need is love. Espérame tantito, no estás en Disneylandia. No solo es amor lo que se necesitan cárceles, se necesita policía, se necesitan soldados, desgraciadamente, porque vivimos un mundo donde la violencia tiene que ser usada con más violencia para detener la maldad. Y cuando un gobierno no usa el Estado de Derecho usando la violencia para detener el mal, ese gobierno ha dejado de gobernar. Romanos capítulo 13. Los magistrados no en vano llevan la espada. Estas conferencias las he dado yo en Costa Rica, en Colombia, en España, en Madrid, a diputados, a senadores que nos han invitado a compartir qué dice la Biblia acerca de lo que es un gobierno. Cuando en un gobierno un grupo de personas bloquea una carretera y impide el paso, y afectando a terceras personas, y el gobierno no manda a los soldados, sí, los soldados con gases lacrimógenos y con macanas a quitarlos a macanazos y con gases lacrimógenos, ese gobierno no merece seguir gobernando. Oiga, pero pobrecitos, no, pobrecitos las terceras personas que están coartando tus derechos de llegar temprano a tu trabajo, de no poder llegar a tu casa, de que las ambulancias no pasen simplemente para protestar. Entonces tenemos que entender que no solo se necesita en la vida only need is love, ni marihuana necesitas eso. Vendrán muchos diciendo: yo soy el Mesías, yo voy a arreglar todo, voy a cambiar todo. El mundo está lleno de falsos mesías, de falsos líderes, y no entendemos y seguimos poniendo la confianza en los hombres. Ahora me preguntaron hace poco, porque
tenemos mucha relación ahorita con el partido que existe en México, Morena, y con el señor López Obrador, y les dije, en la iglesia tenemos nosotros los cristianos que orar por él, por su esposa, sus hijos y por el gobierno de México. Me dice el pastor aquí, Gustavo, que aquí se ora cada domingo por el gobierno de México. Esa es la obligación de los cristianos. No criticarlos, no perseguirlos, porque ya fueron puestos por Dios y Dios tiene un propósito para eso. Si ellos están funcionando equivocadamente, Dios se va a encargar. Pero nosotros tenemos que someternos al gobierno, mientras el gobierno no viole la palabra de Dios. Ahí es cuando ya no podemos nosotros. Si el gobierno dice, se prohíbe la Biblia, o se prohíben las reuniones cristianas, como los cristianos de las catacumbas se reunían en las cuevas, pero no le hicieron caso a los césares ni al emperador romano, porque no es justo que obedezcamos antes a los hombres que a Dios. Es como una esposa le dice al esposo, pues te tienes que sujetar a mí y vamos a una película pornográfica. Mi amor, la Biblia me dice que estoy sujeta a ti, pero tú estás violando una ley más alta que la ley moral de Dios. Te respeto y me estoy sujeta a ti, pero no voy a ver esa película pornográfica. Primero pasa sobre mi cadáver, antes que me obligues a hacer algo que Dios me prohíbe. ¿Se dan cuenta? Esto es muy importante, que sepamos hasta dónde llega la línea que no debemos de cruzar. Si el gobierno viola los mandamientos de Dios, no podemos sujetarnos al gobierno. Si tu esposo no viola la ley moral de Dios, no tienes por qué sujetarte a tu esposo. Si tus papás te obligan a ser drogadicto o te obligan a algo que va en contra de tus principios, papá, eres mi padre y te respeto, pero tú no me puedes obligar a hacer una inmoralidad. Ahí ya no puedo obedecerte, papá. En la familia, en la escuela, en la iglesia y en el gobierno hay un límite donde primero es la palabra de Dios. Y esto tenemos que recordarlo como cristianos para que sepamos cuándo y cuándo no podemos obedecer. Mientras tanto, sometámonos a las leyes de Dios. Ahora dice aquí en el versículo 6, oiréis de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Les quiero hacer una pregunta y no levanten la mano. Si se organiza en Acapulco un desfile para protestar contra la guerra de Vietnam o con la guerra de X país, y tú como cristiano participarías en ese desfile que se llama pacifismo, les dije que no constaran. Es increíble, ¿verdad?, que nosotros creamos que haciendo manifestaciones para protestar contra las guerras, como las ha habido siempre, y el cristiano sabe claramente que desgraciadamente hay guerras que son necesarias. ¿Sabías eso? Hay guerras que son necesarias. Entonces, un cristiano no puede ser como los hippies, como los Beatles, peace and love. Eso en tu viaje de mota, en tu viaje de LSD, en tu viaje de peyote de María Sabina de Oaxaca, eso existe solamente en un mundo psicodélico, en un mundo inexistente. Ni en Disneylandia es peace and love. Vivimos un mundo donde se necesita un ejército, se necesitan cárceles, se necesitan policías, se necesita aplicar el Estado de Derecho. Entonces, cuando comenzamos a dar, es que nosotros estamos contra la guerra, eso es una tontería. ¿Qué hubiera pasado en 1945 si Rusia, Inglaterra, España y Canadá no se unen para sacar a Hitler de Berlín? ¿Qué hubiera pasado? El mundo se hubiera convertido en un nazismo y millones de personas hubieran muerto en los campos de concentración. Y estamos hablando de más de 335,000 personas muertas en la Segunda Guerra Mundial, entre civiles y militares. Entonces, hay guerras que son necesarias y hay guerras que no son innecesarias. Ahí me llegan correos, y el otro día me llegó un correo de una coronel de Centroamérica. Oiga, doctor Alducin, quisiera hacer una consulta. Con mucho gusto, ¿en qué te puedo servir? Soy coronel del ejército, ¿puedo matar? Si alguien invade este país, me reservo el nombre, ¿yo puedo matar? Y le dije, con todo gusto, le dije. Y le aprietas bien el gatillo. Ay, Jesús, María y José, sin pecado concebido.
Cuando nosotros estamos enfrentando la guerra, la Biblia nos muestra, es que me dice el coronel, pero espéreme tantito, explíqueme, porque dice en Éxodo 20, no matarás. Bueno, no mataremos como individuos, pero al gobierno, desde Génesis 9, se le dio la pena capital, y lo confirma Romanos capítulo 13, el magistrado en vano lleva la espada, que habla de que se tiene que muchas veces quitarle la vida porque hay personas que no merecen vivir para proteger a la demás sociedad. Entonces, de acuerdo a Dios, hay personas que no merecen seguir viviendo, como los pederastas, como secuestradores que matan a los niños, como personas que han llegado y que son una amenaza a la sociedad. Son personas que han perdido el derecho a seguir viviendo para que los demás podamos seguir construyendo una mejor sociedad. Y eso solamente lo determina Dios. Pero como individuos no le podemos quitar la vida a nadie. Pero el Estado, entiéndanme muy bien, el Estado tiene el derecho de la pena de muerte. ¿Sabían que en la Constitución de México existe la pena de muerte? Gracias a Dios que no se ha aplicado, porque la justicia es muy injusta y habría una cacería de brujas, porque la usarían para matar a los enemigos políticos del partido. Por eso no se ha usado. En Estados Unidos, en 7 estados hay pena de muerte. En Texas hay pena de muerte. En Florida hay pena de muerte. Y la gente dice, es falta de misericordia. ¿Qué es más falta de misericordia? Meterte un cuarto de 5 metros por 4 metros durante 80 años de pena para siempre, o que te fusilen. 1000 veces todos los que están condenados con cadena perpetua piden a gritos, mejor quítenos la vida. Es como un animal meter a una persona en un cuarto sin luz, con 1 hora a la semana para salir al sol durante 80 años, a que mejor ajusílenlo, como decía Pancho Villa. ¿Se dan cuenta ustedes en qué mundo nos encontramos? Estamos despertando y dándonos cuenta que nuestros principios, la forma como percibimos el bien y el mal, lo tenemos totalmente equivocado. Y cuando venimos a la Biblia, descubrimos que lo que llamamos misericordia no es misericordia, es sentimentalismo, y no es una misericordia santa. Entonces comenzamos a recobrar los valores verdaderos y nos damos cuenta por el Espíritu de Dios y lo que se llama la sabiduría. Y podemos estar en una sociedad donde podemos ser un consejo a estadistas, a diputados, a senadores, a presidentes, a gobernantes, a militares, a policías. ¿Por qué? Porque tenemos el respaldo de la palabra de Dios, y para ello pues tenemos que conocerla. Y esta es la razón, ¿verdad? Ahorita me invitaron en 2-3 semanas, voy a estar con la Guardia Nacional dándoles una conferencia a más de 5,000 soldados, gracias a Dios. Con el gobierno del PRI estuvimos en la Cámara de Senadores, les dimos una conferencia a más de 53 diputados de diferentes partidos antes de que hubiera las elecciones. Y nos están llamando por todos lados porque quieren luz, quieren oír otra opinión. A ver, esa persona que conoce la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Entonces tenemos que armarnos y darnos cuenta que somos el ejército de Dios, y que la gente está desesperada buscando ahorita respuestas y no las tiene. ¿Por qué? Porque no conocen ni tienen convicciones para demostrarle al mundo que Jesucristo vive. Y que mientras la gente no se arrepienta y no tenga a Cristo como su Salvador y como su Señor, nunca funcionará tu vida, ni tu matrimonio, ni tu noviazgo, ni tu negocio, y morirás en las tinieblas. Naciste en tinieblas, viviste en tinieblas y morirás en tinieblas, porque nunca quisiste la luz y rechazaste siempre el conocimiento de la verdad. Habrá guerras y rumores de guerras. Ahora miren lo que dice aquí en penúltimo lugar. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Desde que Caín mató a Abel, desde el principio de la creación, el primer asesinato, cuando no había nadie en el mundo, ya un hombre le quita a su hermano, ¿verdad?, la vida. Desde Caín hasta el siglo XXI, de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia, Estocolmo, en los aproximadamente 6,000 años que tenemos de historia, solamente han habido 25 años de paz.
La historia humana es una historia de guerras continuas. Desde que Caín mató a Abel, revoluciones, golpes de estado, tribus contra tribus, etcétera, etcétera. Y cuando no hemos visto estas guerras masivas, el padre contra los hijos contra los padres, divorcios, el hombre maltratando a la esposa, creyendo que tu mujer es una sirvienta, que es una solamente para la cama, que es solamente para que te haga los huevos con chorizo en la mañana, que solamente no sirve para nada, y tú, ¿verdad? Ajúa, yo soy el macho camacho, tengo mi amante, y muchos hasta el amante llegan a su casa. Mi amor, llegué con mi amante, haznos de comer a los dos. Y no estoy bromeando, no se imaginan cuántos casos de esos los pastores tenemos. Es un cinismo al que cuántos hombres han llegado, simplemente porque se creen que son superiores a la mujer, que la mujer no merece ser respetada, y todo porque por la ignorancia de lo que la Biblia dice, quién es un hombre. Y por eso tenemos los seminarios de matrimonios. Ahora vamos a estar en la Riviera Maya en octubre con más de 300 matrimonios. Los invitamos a que vengan, inscríbanse, está baratísimo el paquete ahorita allá. Y en estos 3 días nos encerramos para hablar quién es un hombre, quién es una mujer, por qué el matrimonio no puede funcionar, porque desconoces cuáles son tus responsabilidades. Porque ahora ya no hay matrimonios, ahora es el amaciato. Ahora me acuesto con mi novio, me acuesto con mi novia, y los muchachos tratan a su novia, le embarazan, y estamos llenos de muchachas, de madres solteras, porque nunca les enseñamos qué es el sexo, ni para qué sirve el sexo. ¿Y por qué Dios prohíbe el sexo fuera del matrimonio? No es hasta el matrimonio donde Dios bendice el sexo, que es el impulso biológico más maravilloso que Dios nos ha dado. Pero cuando lo usamos fuera de los lineamientos de Dios, atraemos maldiciones a nuestra vida. Y vamos a pagar el precio, y vergüenza, y sufrimiento, y rencor, y amargura tendrás en tu vida, porque el pecado nos hace sufrir. El que me oiga, dice Dios, viviré en paz y seguro del mal. Muy bien, entonces estas guerras que hemos oído durante todo el mundo, ¿cuál fue la diferencia en el siglo XX? Versículo 7: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. No es hasta 1914 que terminó la Primera Guerra Mundial, que comenzó la primera guerra que la Biblia describe de nación contra nación, reino contra reino. Siempre ha habido guerras, pero hasta el siglo XX viene la primera conflagración internacional de naciones contra naciones. Y menos de 25 años después, la Segunda Guerra Mundial, donde nos damos cuenta de los miles de personas que murieron, y nos damos cuenta que estamos entrando en lo que dice el versículo 7 y el versículo 8. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Esto fue en el siglo XX. Fue la primera bandera roja que Dios nos manda. Hemos entrado a la carrera final, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Siempre ha habido hambres, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido pestes, como la peste bubónica, ¿verdad?, donde miles de personas murieron en Europa. Sin embargo, nunca se habían conjugado las guerras, las pestes y los terremotos al mismo tiempo como en el siglo XX. ¿En qué época nos encontramos? Nos responde el versículo 8. Y todo esto será el principio de los dolores. ¿Dónde nos encontramos? Hemos entrado al principio de los dolores de parto del planeta Tierra. El planeta Tierra se encuentra asfixiado ecológicamente. Los mares contaminados, el agua contaminada, la comida contaminada. Ya el ozono está desapareciendo. En la Antártida 500 millones de kilómetros cuadrados han desaparecido ya completamente,
donde los pastores se están quedando ciegos. Ahorita en la mañana me acaba de llegar un reporte que ahorita el deshielo de Groenlandia está haciendo que el nivel del mar suba y que calculan que la península de Quintana Roo en Yucatán va a desaparecer, con toda la Riviera Maya y con todo Cancún, porque van a arrasar con todas las playas y va a entrar al mar hasta adentro. En ese tiempo nos encontramos. Ahorita ya no hay primavera, ya no hay verano, ya no hay otoño, ya no hay invierno. Ahorita estamos en verano y hubo hace 3 o 4 semanas una helada en Estados Unidos que nunca había habido. Los huracanes cada vez tienen un punto de desastre y devastación mucho más grande que jamás en la historia. El Instituto Sismológico de Boulder, Colorado, acaba de comunicar que desde 1986, del siglo pasado a nuestros días, los temblores y terremotos aumentaron 70%. Ayer tembló grado 7 en California, antier en California grado 6.2, y estamos en un mundo que se está sacudiendo. Están esperando en California la falla de San Andrés, están esperando que se desprenda todo de San Francisco hasta Los Cabos, arrasando con Baja California de nuestra República Mexicana. Y estamos en un mundo donde ya la comida, el agua, ya no sabes qué es orgánico, qué no es orgánico. Es impresionante lo que la Biblia profetizó. ¿Será el principio de qué? Ahora, si esto es el principio, imagínense cómo se va a poner en 10 años. Suecia y Canadá acaban de decretar la organización autorizada, legislada e institucionalizada de la pederastia. ¿Qué estoy hablando? Que violar a los niños va a ser legal. Y ya se juntó. Métete al internet y vas a ver los sitios que ya hay donde dicen: a mí no me gustan los hombres, no me gustan las mujeres, me gustan los niños. Yo no tengo sexo con los hombres ni tampoco con las mujeres, son los niños los que me gustan. Denme mis derechos y respétenme. A ese punto el mundo ha llegado. En Canadá, si llega una mujer y te dice: yo no soy Rosita, soy macho, y tú estás dando cuenta que es mujer, y tú le dices: no, tú no eres hombre, tú eres mujer, te meten 6 meses a la cárcel. 6 meses a la cárcel. En España, en el área de los vascos, prohibieron el fútbol. ¿Por qué el fútbol soccer? Porque entonces confundiría a los hombres con las mujeres, porque las mujeres no deben de jugar fútbol soccer, aun cuando está ahorita el campeonato mundial de fútbol soccer de las mujeres. Y estamos en un mundo donde ya todos los valores están invertidos. Como les dije en la mañana, hace poco tuvimos un encuentro con un grupo de homosexuales a quienes, como cristianos, amamos a todos los seres humanos. Ellos están inventando que somos homofóbicos, que los odiamos, cuando es todo lo contrario. Ellos hacen desfiles, se ponen tangas enfrente de niños de 5 o 6 años, besándose enfrente de todos. ¿Por qué tienen que hacer ese espectáculo en nuestras familias? ¿Por qué no lo hacen en su casa privada? Y como me dijeron este grupo, es que nosotros tenemos el derecho, escuchen esto, tenemos el derecho de adoptar niños. Y yo les contesté: ustedes no tienen ningún derecho. Los niños tienen derecho de tener un papá y una mamá. Los niños no son costales de arroz para satisfacer las emociones y los sentimientos de ustedes, que quieren tener niños porque no quieren casarse con una mujer. Entonces, el niño tiene derecho de tener un padre y tener una madre. Ustedes no tienen ningún derecho, porque le roban al niño el derecho de tener una familia normal. Y así estamos. Y como también me dijeron: es que usted es un homofóbico. Y les contesté: ¿sabes tú? Descríbeme qué significa la palabra homofóbico. Chale, le dijo uno al otro: ¿qué es homofóbico? ¿Que nos odian? No, les dije, la palabra homo es hombre, la palabra fobia es aversión, o es rechazo, o es algo que vas en contra de algo. O es una cosa, ¿verdad? Aracnofobia, miedo a las arañas o temor a las arañas. Y cuando tú dices homofobia, estás diciendo odio a los hombres. ¿Quién es ahora el homofóbico? Les contesté.
Yo me amo, le dije, y acepto mi biología, que Dios me hizo macho camacho. Entonces nosotros no somos los homofóbicos. Ustedes se odian porque le están diciendo a Dios: yo no estoy de acuerdo en que me hiciste Dios, me hubieras hecho mejor una nena. Ustedes son los mismos que se han desacreditado, y ustedes son los mismos que están odiándose a sí mismos, rechazando la biología y la genética, porque el hombre trae el cromosoma Y que las mujeres no lo traen. Entonces, aunque tú te cambies de sexo y te cambies los genitales, tú eres biológica y genéticamente, dejemos a un lado la Biblia, biológica y genéticamente somos hombres por el cromosoma Y. Y aunque tú niegues tu personalidad y niegues tu sexo, tú eres lo que Dios te creó. Y cuando le dices a Dios: no lo acepto, viene un problema mental, que por eso el 70% de las personas transgénero se suicidan. Apúntalo, el 70% de las personas transgénero, de acuerdo a la Asociación de Psiquiatría de Los Ángeles, California, se quitan la vida. ¿Por qué se la quitan? Porque viene una descomposición de las neuronas del cerebro, donde yo, aunque me cambió de genitales y quiero cambiar mi sexo, yo no puedo negar mi genética ni mi biología. Soy hombre porque tengo el cromosoma Y, y eso es incambiable, no se puede transformar eso. Entonces compone la mente y se acaban quitando la vida, pierden la identidad. Es lo que se llama el robo de la identidad. Ahora, este problema no es físico, ¿verdad? Es mental. Entonces, si es mental, hay un tornillo suelto aquí, donde las personas necesitan nuestra atención como cristianos, nuestro cariño, nuestra aceptación. Nosotros aceptamos en México, tenemos homosexuales, tenemos lesbianas, tengo ahorita 2 personas transgénero que vinieron a la iglesia y les vamos a ayudar. Y no como el programa de televisión que vimos hace 2 o 3 semanas de un muchacho que estuvo 20 años en el homosexualismo y que ya ahora es una persona normal, y las comentaristas atacándolo: oye, ¿por qué dejaste el homosexualismo? Eres un traidor. Háganme el favor nada más. En lugar de que estén contentos de que es una persona normal, agrediéndolo. Y como dice él, ahora me odia el movimiento LGTB y me han buscado, hasta me apedrearon la casa porque ya no soy homosexual. ¿Y en dónde encuentran esas personas la comprensión? En la iglesia de Jesucristo. Aquí estamos abiertos para aceptarlos, mientras ellos puedan cooperar con nosotros para que los podamos abrazar y reconocer que su estado no es normal, que solo Cristo los puede ayudar a cambiar su vida y su forma de pensar. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la vida que nos has dado en Jesucristo, y porque hiciste, Señor, de las tinieblas resplandecer la luz. Cristo vino a quitar la muerte, a sacar la luz, la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Nos has llamado para vivir una vida de santidad, de ser diferentes, con el poder que nos has dado de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque lo que somos es por tu gracia, por tu misericordia. Y nos mandas a un mundo enfermo, un mundo que se encuentra en tinieblas. Tu palabra lo dice: las tinieblas cubrirán la tierra, pero en ustedes resplandecerá la luz. Si son obedientes y si tienen convicciones y me siguen y son fieles hasta la muerte. Oh Dios, levanta un ejército de soldados, de hombres y de mujeres que puedan levantar la bandera de la verdad, la bandera de la justicia, la bandera del amor, la bandera del perdón, que en esa cruz tu Hijo nos trajo cuando todos éramos despreciables, completamente tirados en el suelo, en el pecado, sin destino ni propósito para vivir. Pero tu misericordia se manifestó en nuestra vida y nos salvaste, para que nosotros ahora vayamos a este mundo con este mensaje glorioso de las buenas noticias, que las gentes no tienen por qué seguir viviendo como están viviendo, que tú viniste a una cruz a pagar por nuestros pecados, a derramar tu sangre, a resucitar a los 3 días
y a decirnos que tú eres el camino, la verdad y la vida, la resurrección, y que cualquiera que crea en ti y te siga nunca morirá eternamente, que podremos vivir en esta vida en paz, con la seguridad, la tranquilidad de haber sido perdonados y cambiados en nuevas criaturas. Si tú en esta tarde quieres venir a la cruz y pedirle perdón a Dios por tu vida, hazlo. Este momento es muy significativo para tu vida. Dios te ha traído esta tarde a que tú oigas su voz a través de la Biblia y comprendas que le necesitas, que eres pecador, que eres pecadora y que no puedes seguir viviendo de esta manera. Pero en la cruz hay perdón. La Biblia dice que Dios te ama y que siendo aún pecadores, Él murió en nuestro lugar. ¿No quisieras tú en este momento darle la oportunidad a Jesús a que entre a tu vida? Dile estas palabras con todo tu corazón: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste con tu vida por ellos, y con tu sangre maravillosa y preciosa me limpias en este instante de toda mi vida pasada. Te recibo como mi Señor y mi Salvador, y te doy las gracias por el precio tan grande que pagaste, no siendo yo digno, indigna de tan grande amor. Dame ese poder que no tengo, para la corta vida que me queda, vivirla para ti, para servirte y adorarte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias a Dios por este maravilloso libro que se llama la Biblia. Gracias a Dios.